Darío lo voy a invitar después de manera muy especial para hablar de este tema de desarrollo urbano que es una preocupación que tengo pensando en Santa Cruz también. Los he invitado a María Pía y a Darío porque los dos son parte de un equipo multidisciplinario que acaba también de presentar una nueva publicación que se llama Pensares, Decires y Sentires que marcan las preferencias ciudadanas y los discursos electorales en Bolivia. Un estudio que ha tenido como eje, como punto central, las elecciones del año pasado de 2019. Son 13 artículos relacionados a esta temática central. 16 profesionales, docentes, investigadores han participado de la misma. María Pía y Darío han sido editores de esta publicación y el coordinador de la misma es mi queridísimo ingeniero Johnny Atila Ligerón. Ya estamos con María Pía, ya estamos con Darío. Qué belleza. Todas nuestras entrevistas, quiero recordarles, antes traíamos a los invitados a estudio, pero por la pandemia eso cambió y ahora estamos haciendo todas las entrevistas por videollamada. Davico usa la plataforma Zoom. Primero era Skype, ¿no? Pero más complicadito, parece Skype, la gente no usa mucho. Así que a través de la plataforma Zoom tenemos la oportunidad de hacer las entrevistas. Ay, perdón, me quedé sin aire y sin saliva, ¿no? De tan rápido que hablo, no paro un minuto. Maggie, respira. Y esto nos permite compartirla también al vivo, ver los rostros de nuestros invitados, que creo yo que cambia completamente, marca la diferencia para la gente que nos acompaña a través de las redes sociales o de nuestro portal maguitalavera.com. Así que muy buen día, mi querida María Pía, querido Darío, muchísimas gracias, por supuesto, por darnos una horita de su sábado. No sé si ustedes tienen sábado de descanso, como son unos trabajadores empedernidos, me tengo la impresión que no descansan ni siquiera el domingo. Así que buen día a los dos. Buenos días, Maggie. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, sábado y domingo son los días más productivos. Buenos días, Maggie. Muchas gracias por tenernos aquí en tu programa, sí. Qué gusto. A Darío no lo conocía. Al Bueno, menos, tenemos el gusto de conocernos ahora, aunque sea a través de la tecnología, ¿verdad, pero es no? válido, ¿no? Ya he dicho que no se va a librar. Bueno, a los que voy invitando al programa les cuento que después ya no se libran de mí porque los vuelvo a invitar, a molestar, a importunar, digo yo. Es que me interesa muchísimo el tema que tiene que ver con desarrollo urbano. Esa es una temática central y estoy pensando sobre todo en lo que está ocurriendo en Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Un programa es como Santa Cruz, capital. probablemente el que llega nunca se va. ¿Ah? Así Yo es, estuve un así tiempo en es. Santa Cruz, estoy muy ligado ahora y estando lejos, incluso Darío, seguimos ¿dónde se trabajando encuentra juntos, ¿no? usted? Yo estoy en Montreal en este momento, yo vivo aquí, en Qué Canadá. belleza. Y mi querida María Pía, No, aquí en Santa Cruz. en su Lo que pasa es casita. que Darío en casa, en casa. Darío estuvo aquí en Santa Cruz como cooperante de curso internacional. Trabajó en el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas entre el 2018 y el 2019 y ahí lo conocimos, hicimos algunos trabajos juntos y realmente hemos logrado formar un equipo en el que Darío es una pieza fundamental porque además ahora que está afuera nos da esa perspectiva internacional que a veces nosotros no tenemos porque nos quedamos pensando en nuestra realidad y en nuestro medio, ¿no? Entonces, la verdad es que apreciamos muchísimo, valoramos un montón el trabajo que hace Darío desde fuera y el apoyo científico que nos da, ¿no? Académico que nos da. Yo me he hablado maravillas de Darío, le quiero decir. No sé si a Darío le ardían las orejas antes de ayer, pero es un hombre encantado con está, de verdad que está muy, muy agradecido por el aporte. Él me contó la historia de Darío, pero me estoy acordando ahorita con las palabras que ha dicho María Pía, siempre es importante una mirada de afuera, ¿no? Me acuerdo de algo que decía Cecilia Koenig, que uno de los grandes problemas que teníamos por lo general los cruceños era que mirábamos solamente nuestro ombligo y creíamos que todo
se limitaba a eso, en una mirada muy crítica de Cecilia que yo rescato en este momento. Pero los he invitado para que hablemos de esta nueva publicación. Me gustaría muchísimo primero que nos cuenten cómo surgió la idea de la publicación, qué artículos son los que están dentro, ¿no? Cuál es la temática central y qué hallazgos centrales podemos rescatar de esta publicación. Ya yo tengo, les cuento, el libro me lo ha mandado por correo mi querido Johnny, así que tengo tarea para la casa esta semana. Bueno, no sé si Darío quiere que yo empiece. Nosotros venimos trabajando, como te comentaba, si te puedo tratar de vos. Claro, María Pía, faltaba más. Trabajamos ya en una primera investigación sobre hábitos de lectura de los estudiantes universitarios en Santa Cruz, que presentamos el año pasado en la Feria del Libro. Y nos fue también, realmente fue una experiencia tan enriquecedora para todos que quisimos repetir. Y lógicamente el tema de las elecciones del año pasado era el tema, ¿no es cierto? Antes de que ocurriera todo lo que ocurrió, era el tema que pensábamos nosotros que podíamos abordar, porque había por un lado un equipo de politólogos fundamentalmente, que estaban trabajando con una encuesta de intención de votos, y por otro lado estábamos profesores, profesoras principalmente de humanidades, que desde la comunicación queríamos también abordar ese tema. Y lo hemos trabajado no solamente profesores de la Universidad Gabriel René Moreno, sino también de la Universidad Evangélica. Ha estado Marta Paz, y ha estado también trabajando con nosotros Dunia Sandoval, que es profesora en la Universidad Evangélica y en la Universidad en Diaconía también de la Universidad Católica. Entonces empezamos a pensar que cómo podíamos abordar este tema, y precisamente a Darío, si no me equivoco, se le ocurrió utilizar el cuestionario del espectro político, ¿no es cierto?, para ver precisamente cuál es la tendencia de la población boliviana en general y específicamente de los universitarios, porque bueno, siendo nosotros profesores universitarios, evidentemente ese es el grupo fundamental que nos interesa a nosotros, porque esa es la gente con la que nosotros, el grupo humano con el que nosotros entramos en contacto en cada momento. Entonces fuimos trabajando más o menos simultáneamente ambos temas relacionados entre sí, y bueno, aquí está el resultado, ¿no? Realmente ha sido una experiencia muy interesante, porque hay profesores de ciencias políticas, de derecho, de ingeniería comercial, de comunicación, como decía, hay biólogos también, hay una bióloga con nosotros, yo soy filóloga. Entonces estamos trabajando desde distintas perspectivas que nos interesa mucho, discutimos, nos sentamos y analizamos juntos, entonces evidentemente eso enriquece también nuestro análisis, y tratamos también de incorporar grupos de estudiantes, porque consideramos que este afán investigativo tiene que continuar y tiene que avanzar hacia las generaciones más jóvenes. Entonces, bueno, es un trabajo que queremos continuar desarrollando y que, bueno, sea siempre en beneficio de la sociedad, porque eso que decías es importante. La universidad tiene que salir afuera, sus investigaciones tienen que tener relevancia social, y tienen que hacernos pensar y reflexionar, ¿no? La verdad que no saben la alegría que a mí me da poder hacer una entrevista sobre temas como este. Primero, para mostrar que sí hay gente que está trabajando en investigación, que sí hay gente que está estudiando, que sí hay grupos de profesionales, de docentes en la universidad, y voy a hablar fundamentalmente de la René Moreno, aunque el equipo es multidisciplinario y veo que hay docentes de otras universidades, pero digo de la René Moreno porque es pública, porque es un pueblo en sí misma, ¿no? Y a la que mucho, y en lo personal yo cuestiono, la falta de
protagonismo en los últimos años. Pero dentro de la universidad hay grupos como este que ha trabajado en coordinación o bajo la coordinación de el ingeniero Johnny Atila. Me alegra porque además es un regalazo para Santa Cruz, ¿no? La ventaja de tener ahorita los dos es que ustedes han tenido la posibilidad de leer los 13 trabajos que están contenidos en esta publicación. Aunque, por supuesto, hay temas que son bien particulares y me encantaría, por ejemplo, ahorita hacerle esta provocación, hacerle una pregunta a Darío, porque el primer artículo que está con el que abre la publicación es precisamente el de Darío. Elecciones, se vota por programas, imagen o identidad entre la racionalidad y la emotividad en las decisiones electorales. Caramba, nada más oportuno que este tema en el momento que estamos viviendo. No hemos terminado de salir de la coyuntura electoral. Así que, Darío, me encantaría, si puede compartir con nosotros la esencia de la publicación, del trabajo con el que usted participa de manera personal y directa en esta entrega. Bien, Maggie, en efecto, lo que indicaba María Pía justamente, mi artículo se centra sobre el tercer espacio de interés que se abre en el estudio, ¿no? El primero era lo directo, lo convencional, digamos, sin que deje de tener valor, que era la encuesta de intención de voto, la preferencia electoral. Ese es el primer interés. El segundo interés, las profesoras de humanidades, fundamentalmente en la Universidad Gabriel René Moreno, que estaban muy interesadas en analizar el discurso político, las idas y venidas, la cuestión comunicacional, que es fundamental en el mundo de hoy. Y surgió esta tercera inquietud que se resume un poco en el título de mi artículo, ¿no? ¿Por qué vota la gente? ¿Cuáles son las razones que están detrás del voto? El tema es que no existía en ese momento manera de medir, manera de aproximarse a ese conocimiento. Entonces, investigando un poco lo que se viene haciendo en el mundo, trabajos que se han hecho hace mucho tiempo, encontramos los trabajos pioneros que se han realizado pues, desde la década de los 50 y 60 del siglo pasado, que trataban de ir más allá de esta dicotomía de izquierda-derecha que normalmente se sigue usando en el mundo porque es muy fácil, ¿no? La gente que ve el tema comunicacional sabe perfectamente que aunque no sea válido, cuando es una herramienta bastante simple de transmitir, se va a usar más. Y eso es lo que se sigue usando, y sin embargo lleva mucho error, porque a veces alguien de izquierda parece de derechas y alguien de derechas parece de izquierdas, porque hay toda una confusión. Ya se había hecho entonces trabajos en el mundo que trataban de explorar un poco, de disgregar un poco más esta dicotomía, ¿no? De ampliarla para poder cubrir todos los casos. Y encontramos, entre otros, el trabajo de Nolan, trabajo Tournel, algunos otros científicos sociales, politólogos en los Estados Unidos y en Europa, que se aproximaban trabajando por lo menos dos dimensiones, una dimensión política económica y otra dimensión sociocultural, porque a veces la visión sociocultural no necesariamente empata con la política económica. Entonces, alguien que es de izquierdas en política económica puede ser, entre comillas, de derechas socioculturalmente y viceversa, o todas las combinaciones que uno puede encontrar. Entonces, llegamos a definir, y este es uno de los aportes, creo, del trabajo en general, de los más importantes, porque no es que tomamos los trabajos que se habían hecho, la configuración, el espectro, sí, efectivamente, pero cómo es que explicamos cada una de las zonas del espectro. Es decir, cómo confeccionamos finalmente un cuestionario que esté de acuerdo a la realidad boliviana. Y ese fue un trabajo de varias semanas, ¿no? Que reunió justamente a los equipos multidisciplinarios centrados en los politólogos, efectivamente, que discutían. Lamentablemente ese material no ha sido registrado, no tenemos grabaciones de las discusiones que vivían alrededor de cada uno de los temas, pero es muy enriquecedor y el resultado de todo eso se plasma en el cuestionario. Son 22 preguntas, 9 preguntas de tipo sociocultural y 13 preguntas de tipo económico-político, que nos ayudan a configurar el pensamiento, ¿no? Y más que el pensamiento, incluso lo que en el título se dice, ¿no? Pensar es decir, ¿no? Es importante saber qué hay detrás del voto. Y también tratar de aproximarnos a algo que parece ser un misterio, ¿no? Porque hay gente que piensa de una manera, pero vota pensando de otra, o vota a favor de otras formas de pensar.
Y hay muchas explicaciones para eso. Es todo un material que puede servir para investigaciones futuras, pero lo que nosotros estamos relevando aquí en el trabajo no es tanto explicar por qué hay esa diferencia, sino saber si esa diferencia existe y cuál es la magnitud de esa diferencia. Cómo es que la gente piensa de una manera y vota de otra. Y entonces, en nuestro estudio particular, trabajamos con los 4 partidos más importantes en cantidad de votos. Y al hacer el análisis, en resumidas cuentas, si queremos presentar rápidamente el resultado, después podemos ir a algunos detalles. Resulta que en algunos partidos los votantes están más cerca del pensamiento que se expresa a través de los programas. Lo que tomamos para nuestro estudio es lo que se expresa a través de programas. La licenciada Marta Paz hizo un trabajo similar, pero ignoró los programas y tomó la comunicación, los discursos, que es diferente, ¿no es cierto? Y hay ligeras diferencias, pero hay tendencias bastante marcadas. Y la tendencia que nosotros hemos encontrado en el estudio es, por ejemplo, que Bolivia dice no, es donde los votantes y el pensamiento que se expresa en el programa están más cerca. En los otros 3, por ejemplo, en el caso del MAS, la gente se acerca más en el tema económico-político, pero se aleja más en el tema sociocultural. En el caso de Comunidad Ciudadana, es al revés. No, es igual, perdón. También se acerca más en lo económico-político y se aleja en lo sociocultural. Y en el Partido Demócrata Cristiano es a la inversa. Es decir, la gente se aleja más en el tema económico-político, pero se acerca más en el tema sociocultural. Entonces son tendencias importantes que hay que tener en cuenta porque la explicación, hay muchos estudios que se pueden hacer para tratar de explicar por qué hay esta convergencia o esta divergencia entre pensamiento y acción. La acción que es el voto. Tiene que ver con el carisma del candidato, tiene que ver con circunstancias del contexto, tiene que ver de repente con el discurso. Se encontraron algunas diferencias y la licenciada Marta Paz fue muy interesante que se hiciera este trabajo paralelo, ¿no? Porque una cosa es el programa y otra cosa es el discurso. A veces ha encontrado la licenciada que elementos del discurso son totalmente opuestos al programa. Increíble. Tal vez los partidos pueden tomarse esa atribución, porque aparentemente el programa no es tan consultado como sí lo es el discurso. El discurso llega, aunque uno no lo quiera, y el programa hay que buscarlo, ¿no? Entonces, todos esos elementos van surgiendo. Me parece súper interesante y claro, de todas maneras ya queda como una matriz, me imagino, este estudio. Da para desmenuzar un montón. Ahora, el trabajo de María Pía tiene también una conexión, ¿no? Porque en el caso de María Pía, que es un trabajo conjunto con Ana María Cotret, mía chica, no veo ni con lente, ya te cuento, María Pía. Y Dunia Sandoval dice, es que está chiquitinga pues la letra, ¿no? De los autores aquí. Análisis de los mensajes propagandísticos de los partidos en la campaña para las elecciones nacionales de 2019. Y digo que tiene una conexión con lo que acaba de decirnos Darío. Exactamente, porque se supone que los eslóganes que se difunden en las campañas tendrían que seleccionar aquel pensamiento esencial de la propuesta ideológica, política de cada uno de los partidos, ¿no es cierto? Por lo menos así tradicionalmente se había intentado hacer. Nosotros en este artículo hacemos un breve recorrido por los eslóganes también de los últimos 30 años. Y bueno, veíamos cómo tradicionalmente eso era en general lo que pretendía ser un eslogan. Sin embargo, a nosotros no solamente nos llamó la atención que, bueno, también un poco por las nuevas disposiciones normativas, ¿no? No se podía difundir, ¿no? Si ustedes recuerdan, no se podía difundir propaganda antes de, no me acuerdo cuántos días exactamente eran, tuvimos en los periódicos, no encontrábamos, porque obviamente también es más caro y los partidos, salvo el partido oficialista, no contaban tampoco con tantos medios como para hacer su campaña, y entonces tuvimos que salir a las calles y fotografiar las vallas publicitarias, etcétera, ¿no? Y entonces en ese sentido lo que a nosotros nos llamó la atención fue cómo de alguna manera eran muy monótonas, muy homogéneas, en el sentido de que ya se presentaban más como un producto de venta, ¿no? El marketing político evidentemente está detrás de todos estos productos, son ya productos de
propaganda, donde la ideología realmente se pierde. Es más importante cómo van a poner los ojos mirando hacia el futuro, y se van a poner un sombrero de Sao para decir que están consustanciados con los problemas de la región, cuando no, o una camisa con motivos chiquitanos, cuando la realidad es que no, el meterse en los problemas de la región en ese momento, los incendios de la Chiquitanía, evidentemente no estaba en la mirada de los actores, ¿no es cierto? Entonces hay, como te digo, ese choque para quien analiza esto, hay ese choque entre lo que se quiere vender y pues, entre los discursos, sean en cuanto a imágenes como en cuanto a palabras, ¿no? Con la realidad que los ciudadanos vivimos, ¿no? La verdad que me parece súper interesante. Me da ganas de tenerlo aquí a los autores de los 13 estudios, porque estoy leyendo el contenido y es impresionante. Pero, perdón, pero volviendo de nuevo a lo que decía Darío, y a lo que ha dicho ahorita María Pía, digo, muchas cosas son evidentes, ¿no? Uno escucha en la calle, a veces uno cree que la gente no se da cuenta, pero se da cuenta. Ahora, lo que me llama la atención, y estoy pensando sobre todo en lo que nos ha dicho Darío, es por qué aún siendo consciente de que nos están mintiendo, de que son falsos, de que están disfrazados en las vallas, de que el discurso no tiene nada que ver con lo que están haciendo, porque gran parte de los candidatos ya habían tenido algún tipo de actividad o de responsabilidad en la administración pública, y sabíamos quiénes eran, ¿no? Y qué era lo que hacían. ¿Por qué finalmente lo que uno razona, lo que uno constata, evidencia, toma conciencia, no pesa en el momento del voto? Y estoy pensando sobre todo en lo ocurrido. Es verdad que fue muy particular la elección de octubre del año pasado, porque incluso en lo personal yo tenía definido mi voto por una candidatura, y en el momento, un día antes, cambié completamente, y después de haber convencido a todo el mundo que hubiera votado por el que yo iba a votar, les dije no, hay que votar por otro, hay que votar por otro, por el famoso tema del voto útil, ¿no? Aún sabiendo que no estaba yo conforme con mi voto. ¿Qué es lo que nos ocurre? Hay un artículo del doctor Andia, perdón, Lucho Andia, que trabaja justamente este tema, el tema de las estrategias, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Llega, incluso nos lo dijo, yo recuerdo en las conversaciones previas que hubo para preparar toda esta investigación, él había ya manifestado el tema de que la estrategia del voto útil probablemente iba a ser el elemento fundamental al final, ¿no? Y se cumplió. Y bueno, y lo plasma en su artículo. Él explica las diferentes estrategias que desarrollaron los actores, y que finalmente la del voto útil, fue la más exitosa de todas, ¿no? Aunque no necesariamente por el trabajo que haya hecho quien se benefició del voto útil, sino porque las circunstancias realmente llevaron a eso, ¿no? Es un tema bastante complejo, y es bien interesante pues que se trate de estudiar y de diseccionar, si se quiere, ¿no? De encontrar los diferentes elementos. Y por ejemplo, otro tema que tiene que ver, mencionabas hace un momento, May, por qué la gente, sabiendo que las cosas son así, vota así. En principio, nuestro estudio definió esos 22 grandes temas que se plasman en 9 preguntas socioculturales y 13 preguntas económico-políticas. En principio lo definimos asumiendo que todos los temas tendrían el mismo peso, es decir, no había ninguna razón para darles pesos diferentes. Sin embargo, al momento de procesar la data, sí encontramos indicios, eso es otro estudio que se puede desarrollar, en el que unos temas son más importantes que otros. Entonces, una respuesta a la pregunta que hacías es: ¿y por qué la gente ignora una evidencia o una constatación que podría cambiar su voto? Porque de repente ese tema no le interesa tanto. Hay otros temas que pesan mucho más. La realidad es así finalmente, ¿no? Imaginemos que nosotros votamos basados en esos 22 criterios. Si le valoramos 2 o 3 como los más importantes, no importa lo que pase con los otros 19, más o menos es así. Y son variables. Disculpe, Darío, está apagado. Ay, perdón. Perdón, Darío, es que aquí hubo una breve interrupción en un tema súper central.
Ya, ¿en qué momento a qué momento regreso de lo que estaba conversando? Justo en este punto, ¿no? Esta disyuntiva, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Sí, ¿por qué la gente, pensando de una manera, o por qué constatando que está pasando algo en un determinado tema, insiste en votar? Porque probablemente ese tema no le sea tan importante o porque le da mayor importancia a otros. De los 22 que hemos relevado, finalmente, para los resultados de nuestro trabajo, hemos eh, elaborado un estudio especial para 6 de los 22 que consideramos en principio más importantes. Es una elección arbitraria, simplemente para comparar, y hay diferencias. Es decir, para el universo de 22 hay una tendencia, pero para los 6 se refuerzan ciertas tendencias y se distienden otras. Eso sería un indicador, hay un estudio más profundo por hacer, de que hay por ahí variables que pesan más que otras, definitivamente. Hay unas que le llamamos switches, ¿no? Son variables, por ejemplo, donde si este candidato piensa de esta manera, no voto por él de ningún modo. Existen ese tipo de cosas. Pero hay otros donde se relativiza. Él piensa así, no me gusta, pero ¿sabes qué? En lo otro piensa así, en lo otro me ofrece esto, y entonces me tomo de eso. Es muy complejo el tema, evidentemente. Con 22 variables, que son los 22 elementos que nosotros hemos testeado en el trabajo, hay pues infinitas combinaciones para el momento de decidir. Y también se verifica esta importancia relativa que tienen las variables cuando uno encuentra la dispersión del pensamiento del votante de un determinado candidato. Y hemos encontrado, por ejemplo, que quien más disperso tiene a su electorado es el MAS. Vaya. Eso es interesante, ¿no? ¿Por Sí, qué? Porque porque aparentemente... increíble, Darío, yo tenía una percepción completamente distinta. Qué interesante. Me refiero a la dispersión en estos 22 temas, en la forma de pensar. Sí, O sea, la gente es muy variopinta en su manera de pensar, pero converge hacia la candidatura de Evo Morales o del MAS, en este caso en específico. En cambio, en otros casos, por ejemplo, la tendencia a dispersarse es más por el lado sociocultural, en el otro es más por el lado sociocultural. Es interesante ver ese tipo de cosas y lo más importante de nuestro estudio es que tenemos toda la data, porque esto es un principio, una base, y toda esa data puede ser explotada justamente para futuras investigaciones. Si queremos ahondar, por ejemplo, solo el tema de la dispersión es una tesis, solo el tema de la dispersión. Y cada tema que sale es todo un trabajo por desarrollar y ese material está ahí, ¿no? Es muy importante. Darío, tengo curiosidad, ¿cuáles son en esta primera mirada, en este primer pantallazo, esas variables más comunes? De las 6 que nosotros hemos utilizado para hacer el estudio más centrado, por ejemplo, el tema de la salud. Fíjate, antes de la crisis sanitaria mundial, etcétera, el tema de la salud es muy sensible para la gente, ¿no? Entonces, el tema de la salud y que el Estado intervenga en salud, eso es fundamental. Luego, el tema del medio ambiente, y probablemente sea reforzado por los sucesos de la Chiquitania y todo el siniestro y los incendios forestales, ¿no? Pero efectivamente hay una sensibilidad muy importante respecto al medio ambiente. El proteccionismo, es decir, la protección de la producción local, el consumo local, etcétera, también hay una tendencia muy fuerte, no tan fuerte como en el caso de la salud, que vendría a ser el ítem más elevado en cuanto a pedido de intervención estatal. Y así, ¿no? Y así otros 3 más que los tenemos por aquí. Por ejemplo, el tema de las drogas, ¿no? También el tema de las drogas preocupa y es importante que se tenga en cuenta cómo es que se va a enfrentar ese problema. La gente no está muy de acuerdo. Aquí, por ejemplo, hay una mayor dispersión en el caso del MAS, ¿no? La gente quiere castigo para el tema de la drogadicción. Luego también el tema muy importante, el control a la prensa. Sorprende que la gente pida control para la prensa. Vaya, ese es un dato súper importante. La gente está muy insatisfecha con algunas cosas que se ven en la prensa, ¿no? Parece que el tema de la verdad, de la realidad, de la distorsión, de la manipulación, a la gente le preocupa. Sin embargo, preocupándole el tema, podría la gente estar votando por quien represente una mayor manipulación de medios o control de medios. Se aspira probablemente, esto ya es una hipótesis, todo un trabajo a desarrollar también, se aspira probablemente a que haya una especie de ente imparcial, objetivo, que trate de regular los contenidos de prensa.
pero en general hay esa tendencia, la gente pide que se trabaje ese tema, ¿no? Es muy importante. Estoy enloquecida, porque estamos hablando apenas de uno o dos, y Darío hacía mención a Lucho, mi querido y loco José Luis Andia, que tiene el artículo, es que sigue con su colita o no, Lucho, María Pía. Que yo sepa, no, no sé. Ah, Elecciones Nacionales Bolivia 2019, estrategias electorales y sus resultados, perdón. No sé qué me está pasando con las R's, las T, ¿no? Me estoy comiendo las letras, estoy aumentando letras en las palabras, estoy loca ahorita. Pero además hay crisis política del referéndum constitucional al fraude electoral, que es de Dunia Sandoval, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Me muero de ganas de leer el trabajo de Dunia. Ruptura política, estallido social en Bolivia, que es de José Orlando Peralta. Está los memes en la campaña electoral de octubre, Todos los que memes. es el trabajo de Jenny Ampuero. Súper interesante. Muy, Pucha, muy bueno. mira vos, nunca me hubiera imaginado un estudio sobre los Claro, memes. Lo porque que, Maggie, lo perdón, que transmiten los memes, lo que comunican. Es muy lo que fuerte. pasa es que, Maggie, es importante acá pensar en que se ha trasladado realmente el escenario a las redes sociales. ¿Y cuál es la característica de las redes sociales a diferencia de la propaganda que se hacía tradicionalmente, ¿no? Que escuchábamos nosotros en la radio, veíamos en la televisión? En el caso de los memes, la audiencia interactúa, ¿no? Entonces tiene la posibilidad de poner like, de reproducir, de volver a mandar, incluso de reformular ese meme de acuerdo a su ideología. Entonces hay una posibilidad y las nuevas generaciones, fundamentalmente los jóvenes, están mucho más enganchados con este tipo de canal que les permite, como decíamos, ese ir y venir de información y que incorpora, por supuesto, también la parte divertida, ¿no? Entonces, evidentemente hemos visto nosotros que este es un escenario nuevo, pero que se va a quedar seguramente porque otra vez está más de acuerdo con los usos y las costumbres que tienen hoy en día los jóvenes, ¿no? Es interesante porque en el caso de los memes, pues no solamente hay mensajes de texto que acompañan estas figuras, sino solo la figura y un pequeño texto marca diferencia. A mí, por ejemplo, el meme que más me llamó la atención, y se puede hacer pues toda una revisión del tema, es una imagen del Che Guevara con el rostro del doctor Chi. En vez de decir el Che, dice el Chi, ¿no? Y eso es impresionante porque es un mensaje tan fuerte que le abrió las puertas. Yo estoy seguro que tiene mucho que ver el ascenso que finalmente tiene el doctor Chi en el resultado final, en esas puertas que se abren, ¿no? La curiosidad que se abre era el Chi, y ahí estaba él, la imagen. Impresionante, nada más decía el meme. Nada más decía el meme. Es que realmente la parte de recuperación de toda la tradición histórica, ¿no? Política, se recupera y se resignifica en estos mensajes que son no solamente lingüísticos, ¿no? Con palabras, sino claro, con imágenes, y realmente los jóvenes son especialistas, ¿no? En reformularlo, en darles nuevos significados. Muchas veces se pierden los significados tal vez que nuestra generación o generaciones pasadas le darían, pero indudablemente nacen con nuevas propuestas, ¿no? Y eso es lo interesante, por lo menos a nosotros nos ha interesado muchísimo. Claro, yo estoy pensando, la mayor parte del electorado boliviano ahora es un electorado muy joven, ¿no? Escucho a Darío y a María Pía y claro, me quedan estas preguntas rondando. ¿Cuánta importancia tiene el nivel de educación? Y no estoy hablando de ser bachiller, no, educación en general, educación ciudadana en las decisiones políticas al momento del voto. Y cuánto peso tiene la razón o tienen las emociones, porque mucho se apela a las emociones. O sea, me estoy quedando con un montón de interrogantes, pero voy citando las elecciones frustradas en Bolivia 2019, un retrato a la cobertura periodística en el eje del país, que es de Rosemary Machicado Gallo. Ajá, Rosemary, sí.
Las de... Ella, Sí, no sé si quisieras que te lo resuma. claro, si me pueden dar un pantallazo de cada uno, maravilloso. Ella analizó 136 notas de prensa que salieron publicadas en El Deber, en La Razón y en Los Tiempos, con toda la cobertura, ¿no?, a los partidos que salían en las encuestas. Y bueno, ella considera que sobre todo se hizo mucho hincapié más bien en el descrédito, ¿no?, continuo entre los candidatos, más que en las propuestas mismas, ¿no? Lo que se hacía era difundir los ataques de unos a otros y, por supuesto, las propagandas de los logros oficialistas, ¿no? Esos fueron los dos, y uno tercero, los continuos avatares, ¿no?, del órgano electoral. Esos fueron los tres ejes, los tres temas de mayor cobertura en los medios. Entonces es interesante el análisis minucioso que hizo Rosemary Machicado, y también cómo ella considera que, por ejemplo, las demandas ciudadanas, las demandas que sienten los ciudadanos, como por ejemplo podría haber sido la salud antes de la pandemia, muchas veces en estos medios que ella analizó, no tenían el peso suficiente, ¿no? Sino esas peleitas, lo que es más llamativo, tal vez, ¿no? Eso predominó en esta cobertura. Entonces, bueno, es difícil resumir en un minuto porque son realmente trabajos todos muy minuciosos y realizados con mucho detalle, ¿no? Yo estoy enloquecida ahorita, ¿no? Ya tengo ganas, y es más, tengo otros trabajos de Santa Cruz Insurrecta, que también ha lanzado su plataforma También, con 7 ensayos, o sea, para leer tengo un montón ahora, pero escuchándolo a los dos pienso en temas que siempre me han generado dudas, ¿no? Primero, ¿por qué se usa y se recurre tanto a la guerra sucia y por qué tiene tanto efecto? Dos, ¿qué peso tienen en realidad las estadísticas? Yo no es que me peleo con mis compañeros de trabajo, ¿no? Siempre esta discusión llega así a tonos altos, porque le digo, no tengo nada contra las encuestas, es más, creo que son valiosas en todos los planos como una aproximación a la realidad, para usarlas como una herramienta, pero yo soy de las abiertamente opuestas a que el resultado de una encuesta sea utilizada por los medios de comunicación o los informativos como titulares principales de prensa, ¿no? No sé qué impacto la data es tienen. importante. ¿Cómo? La data es importante, ¿no? Nosotros tuvimos la suerte de contar con el día de la presentación. El periodista Pablo Ortiz hizo un comentario general, él se ha leído el libro de arriba a abajo. Y él dijo algo que es una frase muy interesante, ¿no? Porque es lo que encuentra en nuestro trabajo, y nosotros estamos muy agradecidos de esa visión, es que hemos convertido datos en conocimiento. Y de eso se trata la estadística. La estadística no es tanto tener una cifra y publicarla, que es lo que lamentablemente se hace, Exactamente. ¿no? Sino analizarla y a través del análisis obtener conocimiento, conocer esa realidad, conocer a la gente, conocer el contexto. Mencionó María Pía de lo del Tribunal Electoral. Nosotros antes de la elección tuvimos los resultados, porque la encuesta se hizo en septiembre y a principios de octubre. Y ya veíamos, ¿no?, que el nivel de aprobación del Tribunal Electoral era bajísimo, absolutamente. Entonces, alguien dijo, me acuerdo en una de las discusiones, ¿a dónde vamos a ir a parar con esta falta de confianza en un organismo central en las elecciones? Si la gente no confía en el Tribunal Electoral, estamos perdidos. Y ese resultado se tenía. Ahora, si solo se muestra una cifra de esa, es simplemente amarillismo, ¿no? Querer llamar la atención, pero cuando se incorpora en el análisis, a uno le da pistas interesantes. Otra cosa que decía May, por ejemplo, hablaba de la educación. Bueno, en nuestro estudio tenemos la data, porque en la primera parte de la investigación no solamente se le pregunta a la gente por su preferencia electoral, sino se hace todo el perfilado socioeconómico, incluyendo el nivel de educación. De tal manera que se puede extraer información haciendo cruces para ver cuál es la diferencia entre la percepción, los pensares, decires y sentires de gente con, entre comillas, mucha educación y gente con poca educación. Lógicamente, en una encuesta es muy difícil de darse cuenta de esta dimensión intangible de lo que es la educación no formal. Sin embargo, tenemos una pista, ¿no?
Y algo que se ha visto, por ejemplo, que sí el ingeniero Johnny Atila en su artículo relevó, a partir de la pertenencia a un estrato socioeconómico, hay ciertas diferencias, pero no muchas diferencias, entre lo que piensan unos y otros grupos, ¿no? Conforme más bajo se está en la pirámide social, hay mayor conservadurismo, ojo, desde el punto de vista sociocultural, y hay también mayor tendencia al estatismo, sin que sea muy fuerte, porque en general la población cruceña tiene una tendencia conservadora moderada y tiene una tendencia estatista moderada. Eso es lo que caracteriza a la sociedad cruceña, tanto a nivel general como a nivel de jóvenes universitarios. Los jóvenes universitarios son un poco más, vamos a decirle, sueltos en temas socioculturales y un poco menos estatistas, pero no mucho. La diferencia es muy, muy pequeña. Y la data está ahí, eso es lo fundamental, ¿no? Que se van a poder hacer muchos estudios y muchos cruces de información y se va a poder verificar, esa es la idea, todo esto se pone a disposición de la comunidad científica, universitaria, académica, de la población en general, para que le den vuelta, ¿no? Para que lo hagan 1000 pedazos y lleguemos con ese trabajo a conocer cada vez más lo que sucede en nuestra sociedad. Ese es el concepto. Caramba, les iba a preguntar yo, ¿cómo se puede? Yo tengo la publicación porque Johnny me lo ha mandado, ¿no? El libro por correo, como dije hace un momento, pero me imagino que la gente que nos está escuchando ya también quiere saber. Estoy conversando con María Pía Franco Mercado y con Darío Enrique Santibáñez sobre una interesantísima publicación de 16 profesionales multidisciplinarios, el equipo que ha trabajado 13 artículos, todos girando en torno a preferencias ciudadanas electorales. ¿Cómo se puede acceder? Esto está de libre disposición, cualquiera puede acceder, está a través de un portal, se puede bajar. ¿Cómo funciona? Está en el portal del Instituto de Investigaciones Económicas y es con José Ortiz Mercado. Entonces está libre para la lectura de quien quiera, ¿no? También pueden entrar a la página web de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Gabriel René Moreno y está ahí disponible. Nuestra idea es que ojalá más adelante se pueda imprimir, ¿no? Y tenerlo impreso. Pero de momento está esta publicación online que es lógicamente gratuita, ¿no? Te voy a pedir, María Pía o Darío, no sé cuál de los dos me pueden pasar el enlace por WhatsApp, porque me gustaría Claro que compartirlo ya al pie de esta entrevista, ese enlace. Hay que promover, la gente tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que pensar, ¿no? Creo que tenemos que hacer ese ejercicio. Para mí, por ejemplo, esto como periodista, digo, es una publicación que sí o sí tengo que leer y de la que sin duda le voy a sacar muchísimo provecho. Esa es la idea, ¿no? Sí, hay un artículo también que me gustaría comentar, si me das 30 segundos. Claro que sí, Darío. El profesor Marco Antonio Torres. Este artículo desmenuza los programas de los partidos y el artículo en sí mismo es una crítica muy fuerte a los partidos porque no parece haber la intención de comunicar algo de la mejor manera al público. El programa generalmente no tiene una estructura previsible. Lo que se tiene más bien es una, vamos a decirlo de manera cruda, un ocultamiento de los temas sensibles que ese partido no quiere tocar y un remarcar de aquellos que de repente sí quiere que la gente los tenga. Cuando lo que debería darse es que para un conjunto de temas predeterminados el partido fije posición y diga yo pienso así, 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 así en estas cosas. Es decir, dar información para que la gente decida. Y no, ¿no? Una frase que podría resumir eso es ese adagio, ¿no? Si no puedes convencer, confunde. Entonces, aparentemente ese parece ser el objetivo. Yo creo que no podríamos hablar de ninguna excepción, ¿no? De todos los programas. Entonces, el profesor Torres lo que hace un esfuerzo por darle una estructura a eso que no la tiene, y entonces para cada programa establece esa estructura y los hace comparables. En su artículo uno va a poder comparar programas que no son comparables de principio porque tienen formas demasiado diferentes, pero él reformatea, vamos a decir, estos programas y los hace comparables. Y al final, gracias al trabajo que ha realizado, él propone un esquema o una estructura que debería ser una mínima exigencia a los partidos para que comuniquen sus programas. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque le estamos diciendo a los partidos, miren, hemos encontrado, a partir del análisis de lo que ustedes mismos hacen,
estos puntos relevantes que sería muy importante que la gente los conozca, que ustedes tomen una posición y que sepamos cómo piensan en estos temas. Y eso se puede ver en el artículo del profesor Marco Antonio Torres, también es un aporte muy interesante, ¿no? No nos quedamos solamente en revisar el programa y en la crítica, sino que hay una propuesta. Miren, si nosotros queremos estructurar, queremos transmitir mejor, este es un camino. Ahora, me da ganas estoy pensando ahorita cómo hacer para profundizar estos temas, porque más allá de que la publicación está ya disponible, yo creo que es muy importante en espacios como este, en programas que tenemos en radio, bueno, ojalá que también se llegara a la televisión, ¿no? Sabemos la crisis que están ahorita los impresos, se han suspendido las publicaciones en papel, son esporádicas las ediciones que se están lanzando, o sea que hay que sacarle el jugo a la radio. Estoy pensando cómo hacer para que podamos traer cada sábado al menos de a dos de los temas que están tocando en el libro, porque cada uno de los temas que ustedes me han comentado y que está en el contenido amerita una entrevista como la que hemos tenido en este momento. Y en relación a lo que decía Darío, me encantaría tener, aparte de esa guía dirigida a los partidos políticos, para que tengan también más respeto, ¿no? Lo que pasa es que saben que la mayoría de la gente no va a leer, y yo creo, porque he leído algunos de los programas, que es como si fuera una colcha de retazos, de esas que se hacían antes de cuadradito, ¿no? Y le voy poniendo para llenar y cumplir simplemente un requisito. Es que parece que, o sea, más allá en el último de los artículos, el doctor Andia analiza las estrategias, ¿no? Todas las técnicas, las tácticas, pero parece que esas estrategias y esas tácticas van dirigidas a ganar una elección, no van dirigidas a cambiar el rumbo del país, no van dirigidas al gobierno, van dirigidas a esa elección. Y eso es realmente lo que de alguna manera responde lo que estabas diciendo. ¿Por qué la gente vota? La gente vota también, parece, para ganar, para que su candidato gane, pero no realmente pensando en que ese candidato le va a ir direccionando de alguna manera tantos aspectos de su vida pública, ¿no? Y privada, por supuesto. Entonces, bueno, eso es lo que encontramos, y me parece excelente que se use este tipo de programas como el tuyo, Maggie, para realmente como ciudadanía, como población, nos sensibilicemos, ¿no? Y sepamos que es nuestra responsabilidad también, no es nomás la de los gobernantes, es nuestra responsabilidad leer los programas, consustanciarnos, entender qué se está poniendo en juego en una elección, ¿no? No es un color, no es un partido, es nuestra vida. Claro, es que por eso me olvidé de terminar mi inquietud, ¿no? Así como se está haciendo esta referencia, es decir, partidos políticos, miren, ustedes están cometiendo estos gravísimos errores, que es una falta de respeto a los electores, ¿no? Este es un esquema básico que deberían tener al momento de hacer un programa de gobierno. Me encantaría que se pudiera elaborar una guía ciudadana muy sencilla, muy simple, para que la gente sepa cómo leer de manera crítica un programa de gobierno, cómo escuchar y analizar de manera crítica el mensaje, los discursos, los memes, la gigantografía, lo que fuera, de los candidatos que están disputando. Solamente les interesa ganar el voto, ¿no? Solamente Maggie, van por el voto. Maggie, es que el hecho de que el año académico se haya suspendido, más allá de todos los problemas que podemos discutir, pero en realidad la relevancia, ¿cuál es? Que la lectura, esa lectura que se desarrolla, que se tiene que desarrollar en la primaria, en la secundaria, en la universidad, gracias a Dios, no hemos suspendido el año académico, pero en las escuelas sí. Y ahí donde se debería trabajar esa conciencia crítica ante todo lo que nos llega a través de los medios, se ha cortado. En Bolivia se ha suspendido este año. Entonces realmente tenemos que ser un poquito más conscientes
de cómo afecta toda esta cuestión y a quién beneficia también el hecho de que la ciudadanía no se forme y no se informe, ¿no? Ya sabemos que gran parte de los políticos de turno aquí en la China vale como nunca este juego de palabras que hacíamos cada vez que decíamos aquí en la China. Lo que menos les importa es tener pues una ciudadanía consciente, porque saben que van a estar en el ojo de la mira y permanentemente cuestionados, ¿no? Pero insisto, ojalá se pudiera trabajar o pensar al menos qué guía se puede hacer hasta para facilitar ese trabajo que debe partir en las escuelas, ¿no? Que pudiera ser de libre disposición, que cualquiera pudiera tener acceso a una guía y decir, a ver, esto me va a ayudar a entender y a mirarlo a este personaje y hasta cuestionarlo de manera pública y tener un voto más consciente. Bueno, aquí ya ellos están advertidos, vamos a decirlo así, de que el mundo académico universitario sí los revisa exhaustivamente y sí va a estar muy cerca revisando todo lo que hacen, ¿no? Y se va a difundir abiertamente, y como lo hacemos nosotros, sin ningún costo, si quieren, ¿no? O sea, abierto. Toda la información que hemos encontrado la estamos entregando a la comunidad en general, a la comunidad universitaria. Y es importante que se sepa eso, ¿no? Porque se van a sentir expuestos si es que no tuvieran un buen desempeño o alguna intención medio extraña, ¿no? Se va a apreciar. Quiero decirle a María Pía que Romy Llanos le está mandando un abrazo, un saludo, dice excelente docente, piropazo. Blanca Elena Paz, mi querida Blanca Elena, también está mirando, es excelente la entrevista sobre una importante y esclarecedora investigación. Felicitaciones. Yo voy a tener que ir encerrando por aquí esta entrevista. Les digo de verdad que me hubiera encantado continuar, pero no va a terminar acá. Vamos a continuar hablando de esta investigación. Yo creo, María Pía o Darío, no se olviden de mandarme el enlace ahorita para que lo compartamos en nuestro portal. Hay que darle manija, hay que difundirlo lo más que se pueda. Ahora que estamos todavía en proceso, aunque se han abierto muchas actividades, seguimos a media fuerza, tenemos más tiempo para leer. Les pido a la gente, démonos un trabajito, es fácil leer. Este libro está dividido en 13 artículos diferentes, vayan uno por uno, no les va a quitar mucho tiempo y seguro que les va a enriquecer. Así que quiero agradecer muchísimo, muchísimo por su tiempo a María Pía Franco Mercado. Querida, cada día te admiro más. Quiero agradecerle también muchísimo a Darío Enrique Santibáñez. Qué belleza poder conocerlo, aunque sea de manera virtual. Y Darío, por favor, esté preparado porque lo voy a molestar. Al margen de este estudio que se ha hecho, al margen de esta publicación, me interesa muchísimo poder traerlo al programa y conversar con usted sobre este tema, que además es su área, que tiene que ver con estudios urbanos. Sí, nosotros en el instituto hemos hecho un estudio sobre seguridad alimentaria urbana en Santa Cruz. Y eso es un artículo que va a publicarse próximamente y se puede hablar de eso. ¡Qué belleza! Comparando con Montreal, un poco la experiencia que tengo yo aquí, hacemos una comparación entre Montreal y Santa Cruz en lo que respecta a la ubicación espacial de los recursos alimentarios en la ciudad. Darío, ¿cuándo se presenta esa publicación? Bueno, no tiene una fecha de salida, está en preparación en este momento, pero el estudio se hizo ya cuando estuve en Santa Cruz y yo creo que he recorrido cada rincón de esa linda ciudad para conocer un poco cómo se maneja el tema, ¿no? Darío, entonces, pero podemos hacer la entrevista independiente de que salga ya físicamente. Sí, por supuesto, ¿sí? Tenemos el material como para hacerlo, así es. Muchísimas gracias, para que vean cada vez en una conversación cómo uno aprende. De verdad, ¿saben qué? Yo me debo sentir privilegiada de ser periodista, de tener este espacio en la radio, que además nos permite, nosotros nos damos el lujo de hacer entrevistas como estas, largas, ¿no? Muchas veces me decían, pero ¿cómo? Que es mucho, que 10 minutos. No, yo me quiero dar el gusto de hacer entrevistas donde puedo hablar de los temas a fondo, para pedacitos y recortecitos y colchitas de retazo. Hay muchos otros espacios, ¿o no? Así que abrazo y muchísimas gracias a mi querido Johnny Atila, que a través de él que me ha abierto muchísimas puertas al conocimiento. Abrazos a todos y felicidades a este equipo multidisciplinario,
al que lo vamos a poner en el top 1 de nuestras publicaciones. El trabajo que está haciendo el ingeniero Atila es impresionante. Es impresionante. Extraordinario realmente. Y Sí. quiero decirles algo, ¿no? María Pía y Darío lo deben saber, pero yo he aprendido a valorar aún más, aparte de que ya lo valoraba como profesional. Tengo una hermanita que él fue su docente en una maestría y me dice que es un tipazo como docente. Me ha tocado verlo atravesar por un momento muy duro como ha sido la pérdida de su papá, y qué entereza del ingeniero Johnny Atila. Yo le saco el sombrero, de verdad que lo admiro muchísimo por eso. Justo el día en que tenían que lanzar, no sé si se acuerda María Pía, la plataforma de telemedicina, que es también una de las iniciativas en las que él ha sido pieza central. Ese día, esa noche que iban a presentar, horas antes recibe la comunicación de que su papá había fallecido por COVID-19. Y 2, 3 días después, él ya estaba otra vez activo, ¿no? Entonces, yo voy a valorar muchísimo, y lo voy a decir públicamente además, porque creo que así como somos duchos para criticar, para señalar, para apuntar, creo que nos hace falta hablar de que hay buenas iniciativas, de que hay buenas personas, de que hay profesionales como los que estoy entrevistando en este momento, que están haciendo las cosas bien. Yo creo que son más las cosas buenas, pero lamentablemente, como bien decía Darío, por algo la gente tiene esta mirada crítica y está disconforme con nosotros, con los periodistas, con los medios de comunicación, es porque tenemos esta tendencia a darle siempre primeras planas más a las malas noticias que a las buenas. Te agradecemos muchísimo, Maggie, realmente como comunidad académica, es que el diálogo nos enriquece a todos, Maggie, es lo que estabas diciendo. Nosotros nos hemos enriquecido dialogando, el aprendizaje se da en el diálogo, tanto dentro de la comunidad académica como con los medios de comunicación. Así que bueno, muchísimas gracias por esta invitación, y todos los autores están seguramente deseosos de seguir difundiendo su trabajo, porque finalmente cuando el trabajo llega a la gente es cuando cumplimos. Muchísimas gracias, de verdad. Y es un gusto siempre escuchar las entrevistas que haces, porque como decís, el hecho de darnos tiempo forma parte también de nuestra idiosincrasia, ¿no? Escucharnos, nos gusta hablar y nos gusta escucharnos. Y si eso sirve para enriquecernos en nuestro conocimiento, bienvenido sea, ¿no? Muchas gracias, Maggie, también por permitirnos estar aquí en tu espacio. Yo tengo una doble alegría porque además he podido comunicarme con mis amigos cambitas, a los cuales extraño tanto. Y espero que pronto podamos ubicarnos. ¿Quién sabe si cuando se publique el físico, el libro físico, esté yo por ahí dándome una vuelta para participar de un evento como ese? Porque todo esto ya se habrá superado, todo esto de la crisis, me imagino, y estaremos todos juntos nuevamente. Y ahí nos vamos a conocer cara a cara, físicamente, Darío. En persona, así es. Muchísimas gracias a los dos. Nos vamos nuevamente a un corte. Nosotros estamos con música oriental. Nos toca escuchar Siete Calles, también es de Percy Ávila. Es interpretado por el dúo Guajojo. Amo a este par de viejingos, don Carmelo Suárez y mi querida Bella Redondo. Pero antes, saludos a mi querido Iber Andrade, que nos está escuchando desde la Chura Tarija. ¡Qué belleza! Salud, me dice Iber. Don Julio Salek, mi querido ingeniero, buena programación, Maggie. Al ingeniero Salek lo voy a buscar también en estas jornadas que tengo de conversaciones sobre Santa Cruz de lunes a viernes. Romy Llanos ya he mandado el saludo para María Pía, pero también nos había mandado un abrazo a nosotros. Blanca Elena, también Virginio Lema nos está escuchando, por supuesto, desde Tarija. Gracias, Virginio, porque a través del Chaqueño de Tarija estamos llegando al Chaco boliviano. Querida Maggie, dice 1 minuto para hablar del stock de plasma en el banco de sangre, me está pidiendo Elar Bacadíe. Vamos tomando a punto, mi querido Elar, gracias por cada uno de los mensajes que nos mandan.